Bueno, vamos a ver la parte complementaria del video anterior que trató de la energía potencial. En este caso vamos a ver la energía cinética y cómo se relacionan estos dos conceptos con el principio de la conservación de la energía en un sistema o sí, en un conjunto de partículas, ¿no? Eh, Vamos a partir nuevamente de la expresión del principio de D'Alembert. Ahora vamos a considerar el principio de D'Alembert. Recordemos que el principio de D'Alembert es el que involucra la parte de las fuerzas inerciales, que es masa por aceleración. Y vamos a considerar, recordemos que el principio de D'Alembert, ¿no?, tenía una estructura que era más o menos de este estilo, ¿no?, por el producto de esto, perdón, de esto, coma un desplazamiento virtual. Y esto era 0, ¿no?, para cada j. Entonces aquí j es el vector que apunta. Vamos a aclarar esta notación que vamos a usar. Tenemos nuestro eje, puede estar representado, no importa realmente el sistema que estemos utilizando. Podemos estar en el espacio cartesiano o en el espacio eh, de configuraciones, en el espacio de coordenadas generalizadas. Entonces lo importante aquí, voy a representarlo en el espacio cartesiano y vamos a tener un vector R, ¿no?, que apunta a mi masa, RJ, que apunta a mi j décima masa. Entonces voy a usar otro color. Este vector que apunta a mi masa, yo le voy a llamar el vector RJ. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar esta notación. Los vectores RJ son los vectores que apuntan de mi origen, de mi sistema de coordenadas, a la j décima masa. En este caso particular vamos a considerar que todas las fuerzas que están aplicadas a este sistema son fuerzas conservativas. Si son fuerzas conservativas, quiere decir que yo las puedo deducir o se pueden deducir de un campo potencial a partir de la derivada parcial de ese campo potencial con respecto a la componente correspondiente del vector este que está aquí, ¿no? Entonces para la j décima masa, si hay una fuerza que es una fuerza conservativa, que está, digamos, hay alguna fuerza que está afectando esta masa, entonces este vector de fuerzas yo lo puedo deducir simplemente como la variación del campo potencial, ¿sí?, V, con respecto a la posición de esta masa, ¿no? Solamente depende. ¿Y qué me da la posición de esta masa? Pues el vector RJ. Por eso es que aquí aparece RJ, ¿no? En realidad es la posición de la masa. La puedo representar en cualquiera de las coordenadas. Ya sabemos ahorita en este video y a lo largo de esta explicación voy a dejar esto como RJ, pero podría ser en Q o podría ser en X, ¿no? Si es en Q, obviamente el significado de estas fuerzas son las fuerzas generalizadas. Si es en X, pues son las fuerzas que están afectando a mi sistema representado en las coordenadas cartesianas. Entonces ahora sí puedo escribir el principio de D'Alembert como el producto punto, la suma de todos los productos puntos, porque obviamente puede ser que tenga o voy a tener más de una partícula, ¿no? Este es M1, M2, hasta MJ. Entonces toda la energía o todo el trabajo virtual, ¿no?, del sistema lo puedo escribir utilizando el principio de D'Alembert cuando hay un movimiento con esta expresión que está aquí, cuando hay una aceleración, que es la parte de la fuerza inercial. Entonces estas eran los FJ menos esta expresión que tengo aquí, ¿no? Es esto que está aquí escrito. Entonces el producto, la suma de todos esos productos puntos tienen que ser 0. Yo puedo separar este producto punto lo puedo reescribir como, usando la propiedad de distributividad, este término producto punto con los desplazamientos virtuales RJ más este término que está aquí por los desplazamientos virtuales, y multiplico todo por menos. Como es 0, pues no se afecta, ¿no? O lo paso del lado derecho, como lo quieran ver. Entonces tengo dos términos. El primer término, vamos a ver que si ahora
asumimos nuevamente, como en el caso del video anterior, que los desplazamientos virtuales son en realidad desplazamientos infinitesimales reales. Entonces yo puedo cambiar la notación del desplazamiento virtual o del variacional, este que está aquí, por un, eh, un diferencial de posición dado en R, por este que está acá. Esto implica que entonces coincide estos términos de aceleración con la segunda derivada de este vector de posición, que es la aceleración real, ¿no? Y además el trabajo virtual es en realidad un diferencial de trabajo, como ya lo vimos en el otro video. Y además vamos a notar, igual que en el video anterior, que este producto punto, en el video anterior solo lo vimos para J igual a 1, para una sola masa, pero en realidad si es para todas las masas, pues es exactamente lo mismo, ¿no? La suma de todos estos nos va a dar el diferencial de la función potencial. ¿Por qué? Porque son todos la suma de todos los productos puntos de cada uno de estos, ¿no? Es el diferencial de V, ¿no? Si claramente hacemos todos o consideramos todas las hipótesis o lo que asumimos en el video anterior y lo respetamos, ¿no? Con respecto a la energía potencial, ¿no? Entonces vamos a asumir que como son fuerzas conservativas y este es un diferencial completo, este es el diferencial de la función potencial, entonces podemos sustituir todo esto por el diferencial de potencial. Y me queda la segunda expresión, que ahora obviamente como ya consideré que son desplazamientos infinitesimales reales, entonces puedo cambiar estos términos por los diferenciales correspondientes. Entonces tengo ahora esta expresión. Vamos a ver qué pasa con el término de la sumatoria que me quedó, aparte del diferencial del potencial. Vamos a multiplicar por 1 esta parte, nos vamos a centrar en este término. Este término lo voy a multiplicar por 1, que es el diferencial del tiempo entre el diferencial de tiempo, y vamos a ver qué podemos obtener de esto. Si yo multiplico el diferencial de tiempo por esto que está aquí, me va a quedar el diferencial de tiempo entre el diferencial de tiempo. En realidad yo solamente, si es el producto punto, pues lo puedo distribuir solamente en el segundo o en el primero, no importa. En este caso me conviene distribuirlo en el segundo y tengo el diferencial de posición entre el diferencial de tiempo por el diferencial de tiempo. Este término que está aquí, pues no es otra cosa más que la derivada con respecto del tiempo del vector R. Entonces dejo el diferencial de tiempo, ¿no? Dejo un diferencial de tiempo lo dejo fuera, la parte de arriba, ¿no? Y la otra pues es este vector que está aquí, ¿no? Es esto exactamente, ¿no? El otro término lo dejo tal y como está, no le hago ningún cambio. Y vamos a darnos cuenta de algo importante. Es que todo este término que yo tengo aquí es en realidad el diferencial de otra expresión, ¿no? Aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos la segunda derivada del vector de posición y la primera derivada del vector posición. Entonces, esto parecería que es la derivada, o al menos parte de la derivada, de algún término cuadrático que involucra la primer derivada del vector posición. ¿Cuál sería este término? Pues es justamente este que tengo aquí, pero vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a analizar, vamos a pensar ahorita nada más para n igual a 1, entonces vamos a tener el vector m por r, r punto, ¿no? Vamos a tener esto. Si derivamos con respecto del tiempo esto que está aquí, pues lo que nos va a quedar es la derivada del primero, ¿no? Es m por r por la segunda derivada del vector posición. Este no cambia. Más, bueno, por la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, ¿no? o el primero se queda igual por la derivada del segundo con respecto del tiempo. Entonces nos quedaría m r punto, r 2 puntos. Pero estos dos vectores en realidad son el mismo. Estos dos productos puntos son en realidad el mismo. Entonces todo esto es dos veces mr 2 puntos producto punto con
el vector r punto. Por lo tanto, podemos ver exactamente lo que tenemos aquí. Es exactamente este vector que está aquí, es el mismo que está acá, nada más que multiplicado por 2. Entonces yo le puedo echar la culpa o puedo simplemente despejar este 2 poniéndolo acá como un medio. Entonces es un medio de la derivada con respecto del tiempo de esto nos va a dar exactamente este vector que está aquí, ¿no? Entonces este un medio aparece por este 2, ¿no? Y me estoy dando cuenta que toda esta expresión es la derivada con respecto del tiempo de este vector que está aquí, ¿no? Claramente si tenemos n mayor a 1, pues aquí tenemos que hacer la sumatoria de todos estos, ¿no? No hay problema por la linealidad, entonces podemos hacer lo mismo para la sumatoria. Ahora, esto que tenemos aquí, pues es la norma cuadrada del vector rj punto, ¿no? También lo puedo escribir directamente como esto, ¿no? Tendría mj por el producto punto de rj punto con rj punto. Y esto que está aquí, pues no es otra cosa más que la norma cuadrada del vector rj punto. Entonces, simplemente por convención, esto muchas veces se define como bj cuadrada, ¿no? El vector bj como vector es el vector velocidad o el vector rj punto. Pero en muchos lugares vemos la notación bj cuadrada, que esto es la norma cuadrada del vector rj punto. La interpretación es un poco diferente. Porque el vector velocidad es la velocidad de la masa, como tal es un vector, y la norma de ese vector muchas veces se le da la interpretación de la rapidez de la masa, pues es un escalar, ¿no? En inglés es de speed y velocity, que son a veces, muchas veces se manejan como conceptos diferentes. Entonces bj cuadrada pues es la rapidez al cuadrado que coincide con la norma cuadrada del vector velocidad. Entonces por eso lo vamos a escribir así. Entonces yo puedo definir ahora todo este término que está aquí adentro de los paréntesis. Bueno, antes un detalle, ¿no? Hay que darnos cuenta que tenemos el diferencial de tiempo aquí y el diferencial de tiempo acá. Lo puedo cancelar y me voy a quedar con el diferencial de esta expresión. Voy a borrar un poco esta parte para que quede espacio. Entonces esto que está aquí, este se cancela con esto, y esto que está aquí yo le voy a llamar T, que T va a ser mi energía cinética, justamente. Entonces yo voy a definir esto como T. Notemos que me estoy quedando con esto que está aquí, que es el diferencial. Entonces toda esta expresión, toda esta suma es el diferencial de T. O sea, todo esto es el diferencial de T. Esta sumatoria de productos puntos es el diferencial de T. Acá lo tendríamos como que todo esto es el diferencial de T. Entonces tenemos esto que es el diferencial de B. Y ahora obtuvimos que todo esto es el diferencial de una expresión T. Entonces esto lo vamos a definir como la energía cinética del sistema. Ahora, ¿por qué es la energía cinética? Porque es la energía que depende específicamente de la velocidad de las masas. Entonces depende del movimiento. Entre mayor es la norma de estos vectores de velocidad, mayor es la energía que tiene el sistema. Entonces es una energía que depende del movimiento de mis partículas dentro del sistema. Bueno, entonces ya que nos dimos cuenta de que también es un diferencial de alguna expresión esa suma de productos puntos, entonces sustituimos en la ecuación del diferencial de la función de trabajo o la función de energía, y tenemos que el diferencial de la función de energía es menos la suma del diferencial de la energía potencial más el diferencial de la energía cinética. Ahora, sabemos que por el principio de D'Alembert esta expresión es igual a cero, ¿no? Sabemos que es igual a cero para desplazamientos que se adhieren
a las restricciones, y en este caso se adhieren porque son desplazamientos infinitesimales reales. Entonces satisfacen esto y por lo tanto este diferencial es igual a cero. Esto es importante porque quiere decir que si el diferencial es cero, en el momento en el que integremos, lo que vamos a obtener es una constante, ¿sí? No va a haber un cambio. El diferencial igual a cero quiere decir que no va a haber un cambio. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a integrar a lo largo de cualquier trayectoria entre A y B. Son dos puntos, como en el video anterior. Yo integro el diferencial de mi función de energía. Entonces simplemente sustituyo. Y es menos la integral de A a B del diferencial de la energía potencial más el diferencial de la energía cinética. Simplemente otra de nueva cuenta por el teorema fundamental del cálculo, simplemente es la evaluación ahora en el punto inicial por el menos el punto final. Y esto forzosamente es una constante por el hecho de que el diferencial es igual a cero. Ahora, la implicación de esto es bastante grande en el sentido o bastante relevante, o es una implicación que nos va a dar una de las leyes fundamentales de los sistemas mecánicos, los sistemas dinámicos en general, pero tenemos que estar conscientes de cómo llegamos a esta expresión, ¿sí? No es en un caso general. Para llegar a esta expresión restringimos varias cosas o asumimos varias cosas que no siempre son ciertas. Vamos a ver cuáles son, o vamos a recordar cuáles son. La primera fue que las fuerzas son fuerzas conservativas. O esto quiere decir que se pueden deducir de una función v, la derivada parcial de v con respecto a rj me va a dar la fuerza que afecta a la j décima masa. ¿Ok? Eso es importante. No siempre son este tipo de fuerzas. 2. Partimos de que todo nuestro sistema, eso lo hemos dicho en los videos desde un inicio, es un sistema que únicamente tiene restricciones holónomas, o dicho de otra manera, es un sistema holónomo. Entonces tenemos restricciones holónomas. Y además, otra cosa importante es que la función de potencial no depende del tiempo explícitamente. Depende a través de la posición, ¿no? Puede ser X o puede ser Q, ¿no? O R, ¿no? Como R lo estaba utilizando como comodín. Pero lo importante aquí es que la función de potencial, como vimos en el video anterior, no depende del tiempo, porque si no, esto ya no se cumple, ¿no? Entonces, esto que estoy escribiendo aquí, estas restricciones o estas condiciones que yo asumí a lo largo del desarrollo de estos dos videos y a lo largo del desarrollo de la expresión, es lo que me permite llegar a este resultado. Si yo no tengo alguna de estas cosas, ¿sí? Entonces la implicación de esto que estoy escribiendo, ya, más bien, o esta expresión que está aquí, podría no ser cierta, ¿no? Podría ser que esto que está aquí no sea constante, ¿no? O nos va a dar un término diferente, ¿no? Solamente es válido para sistemas en los cuales están afectados por fuerzas conservativas con restricciones holónomas y que tengan campos potenciales que no dependan del tiempo, ¿no? Solamente dependan de la posición. Y eso, si se cumple todo eso, entonces podemos hablar del principio de la conservación de la energía, ¿no? El principio de la conservación de la energía nos dice que la suma de la energía cinética y la energía potencial se mantiene sin cambio durante cualquier movimiento. Eso es lo que nos está diciendo la integral que presenté arriba. Como es cualquier trayectoria, ¿no?, entre A y B, quiere decir que si la energía no siempre se mantiene constante,
lo más que puede pasar, o lo único que va a pasar, es que la energía potencial se convierta en energía cinética y la energía cinética en energía potencial, dependiendo de la trayectoria. Pero el total de la energía contenida en un sistema en cualquier instante de tiempo va a ser una constante, que es la constante E. Entonces, aquí es, por ejemplo, la energía que yo tengo inicialmente va a ser igual a la energía que yo voy a obtener finalmente, ¿no? En A y B. Nuevamente, lo recalco, esto se cumple bajo las condiciones que ya comenté, ¿no? En general, esto podría no cumplirse, ¿no? Cuando tenemos fuerzas que no son conservativas, por eso se llaman exactamente fuerzas conservativas, porque mantienen o preservan el principio de la conservación de la energía. Hay algunas fuerzas que no hacen esto y vamos a ver más adelante eh, que efectivamente van a llamar fuerzas no conservativas porque ya sé que meten energía al sistema o sacan energía del sistema o disipan energía del sistema. Y eso va a ser un concepto también importante. Y también para sistemas no holónomos, este tipo de las restricciones no holónomas también tienen una connotación que vamos a ver que tiene que ver con la energía cinética, que aparece en términos lineales y ya no es exactamente el diferencial que obtuvimos aquí. Entonces hay que tener cuidado de cuando decimos que la energía en un sistema siempre se conserva. O sea, siempre y cuando pasen estas cosas, ¿no? De acuerdo, entonces ese es el principio de la conservación de la energía y la relación que hay entre la energía cinética y la energía potencial.